Diego. Bien, Cari, como toda novela, tiene un villano. ¿Quién Atentos es? con este dato, porque es el hombre Acá hay varios. Bueno, hay varios villanos, pero el de este capítulo Sí. Es Bartolomé Mitre Jr. Bartolito. Bartolito, exactamente, conocido como Bartolito, y al que al menos Esmeralda apunta. Pero ese es el hermano, perdón Diego, porque a veces puede pasar que nos perdemos un poco en la historia. Este es el hermano que supuestamente habría estafado Sí. a Esmeralda. En realidad- Eso es lo que sostiene a Esmeralda y a sus hermanas. Y a sus hermanas. Siempre y cuando la versión de Esmeralda... Sí. Bueno, En realidad es no está confirmada Bartolote, por no es Bartolito. ¿Bartolote? Y Bartolote por la que se llevó. Ah, aventura. Bueno, Me hace claro, reír. Es distinto. A ver, ¿Cuánto en se todo- llevó? cuando los números no cierran, Sí. siempre hay un responsable o un grupo Sí, responsable. estamos de acuerdo. Entonces, Esmeralda apunta a quien tomaba las decisiones, aunque hayan embarcado varios. El tema es que el capitán de ese navío era Bartolote. Y ahora estamos iniciando una nueva etapa en favor de Esmeralda Mitre. ¿Por qué? No se olviden que esto empiojó todo la novela, porque hoy Esmeralda Mitre es candidata política Claro. para las próximas, y esto enturbia la proyección en función de quién gane las próximas elecciones. Ahora, y quién se ¿en qué candidatee. momento digamos, ustedes recuerdan que hubo un momento que estaba todo mal, después pareció que lograron limar las asperezas y nuevamente está todo mal? ¿En qué momento está cuando todo mal? ahondaron en la investigación, tenemos el documento ahora, pero voy a explicar esto. Sí. Cuando ahondaron en la investigación, porque ¿qué decían los dueños, por lo menos hasta ahora, de esta empresa, que tiene el 25% de acciones, respecto a las acciones? Dice, no, Bartolomé Mitre, padre, vendió esas acciones en 2008. Sí. Aquí que cuando los abogados de Esmeralda Mitre profundizan la investigación, descubren que Bartolomé Mitre, padre, había hecho un fideicomiso en 2009, es decir, Sí, un sí, año sí. después de supuestamente haber vendido las acciones, para poner todas las acciones en ese fideicomiso. Ahí se invalida, digamos, la primera defensa de los titulares de la empresa. Sí. Digamos, se echaba lo que dice la defensa de Esmeralda, No pasaba lo que primera decían que mentira. era. Ahora, Perdón. espera, es solo esto. El fideicomiso, y acá está, digamos, entra Bartolito. El fideicomiso estaba a nombre de Bartolito. ¿Qué dice Esmeralda? Manipuló a mi padre y puso todas las acciones a nombre de él, conscientemente o coaccionado por otros directivos de la nación. Sí. Y no nos dijo nada. Ah, o sea que, A ver, parece Benito. que hubo una falsa tregua. Sí. No falsa tregua, yo te explico. El conflicto tenía dos patas. Uno, la interna familiar, Sí. donde nosotros somos hermanos y vos me decís, vos un día te llevaste una fuente de cerámica que nunca me la devolviste. Y vos te llevaste un cuadro. La primera etapa fue el reencuentro de la familia, de los hermanos, en arreglar la cosa familiar. Sí, sí. Ahí es cuando Neki y también su hijo Sí. se reencontraron con Esmeralda, que era la que reclamaba. Ahora, cuando metieron la otra pata adentro de la nación, ahí salta todo porque empiezan a investigar los Pero Bartolito números. ya estaba en la nación, nunca se fue. No, Fue el no, único no. que estaba, El me único que parece, quedó, ¿no? claro. El único No, que es estaba. directivo. Pero también Claro. es un directivo que iba en detrimento de lo que era la proyección de Esmeralda, que de acuerdo a quienes conocen el tema, no podía pisar el O sea, edificio de la que nación. calladito estaba más lo de los primos que de su propia hermana. Exactamente. Ah, sí, claro, así se entiende. Así se entiende. Dale, Diego, vamos. Bueno, Continuamos. este documento que estamos viendo en pantalla lo presenta Mariano Gagliardo, quien es, bueno, hasta entonces De titular. Albacea. El de famoso esta Albacea. Bueno, Albacea, y además detenta la titularidad o detentaba de los de El KND, Baglietto vendría a ser el Baglietto Claro. De los Maradona. de la Para que se sociedad. entienda. Entonces, Para que claro, la se- justicia le dice, bueno, explíqueme, si usted dice que la sociedad es suya, muéstreme documentos. Claro. El primer documento que muestra quedó invalidado porque resulta que apareció Bartolomé Mitre más adelante manejando las acciones. No, entonces este documento, la IGJ, la Inspección General de Justicia, dice, este no sirve, muéstreme otro. Ah, otro, yo le voy a traer. Ahí dice algo. Resulta que hay un marqués, claro, le dice, resulta que hay un marqués, dice Gagliardo, un marqués suizo que vive en Mónaco, que se llama Federico Espínola, a nombre de él están las acciones. ¿Y ese hombre Bueno, de qué la juega? Muéstreme los documentos, Acá señor. Y ahí está la respuesta, que el documento que solicita no existe ni tiene por qué existir y en consecuencia
la medida es de imposible Pero que era cumplimiento. Diego, que era un socio de palabra dentro de las Un acciones. cayó. Un testaferro. Pero ¿cómo no va a haber Bueno, un la cara papel, visible. una sesión? Digo, conocemos empresas muy importantes donde de pronto entre primos se ha cedido acciones sin una contraprestación de dinero. Pero hay un papel, digo, siempre tiene que haber un documento. Bueno, hasta No ahora siempre. no hay documentos que pruebe de dónde salió este marqués y cómo se hizo de las acciones. Es decir, hasta ahora solo pusieron palos en la rueda justamente para ganar tiempo. Andás a ver dónde, porque si no logran demostrar Perdón, Diego. cómo la sociedad es dueña de esas acciones, Ahí dice, no existe ni tiene por qué existir. ¿El Marqués existe? el marqués existe. Lo que no existe es el documento que pruebe que él compró las acciones. Ok. No hay No, porque documento pensé que no pruebe existía el compró las documento, no acciones. existía el Marqués, no existía nada. Pero lo que no comprendo es, dice, no existe el documento ni tendría por qué existir. Claro, ¿Qué estos dice dicen eso? que no tienen que dar explicación. Ah, Partamos de sí, abajo. Se enojó. Hay un asesinato en todo esto. Sí, también, Bueno. también, claro. Hay un asesinato. que Emilio. lo estamos saltando. Había un tío de Esmeralda, uno de los hermanos. Emilio, Sí. y aparece muerto. Bueno, recuerden que las veces que estuvo Esmeralda acá, dijo que una vez que ella pueda resolver el tema de las Ah, por el finanzas y ministerio. lo económico, iba a ir a investigar también la muerte de Sí, su porque tío, que es cuando muy tratamos dudosa. el tema acá, empezó como, viste, cuando uno va charlando y va pensando Sí. y va dando cabos, y hubo un momento en el que dijo, sí, la verdad, acá hay un montón de puntas que no me terminan de cerrar. Cuando termine de estar con todo lo mío, que tiene para mucho tiempo, Sí. que venía la feria judicial y todo, después voy por Ahora, la verdad digo de una la cosa, actitud de mi tío. a tal punto, si no, no me deja mentir Víctor Stinfale, que fue el abogado que patrocinó a quien era el supuesto asesino de Emilio, que algunos creen que está en Ciudad del Este, en Paraguay. Después dijeron que había Lo muerto. liberaron mientras lo seguían juzgando, Sí. y después que lo liberaron no lo encontraron nunca No más, está muerto, perdón. Creo, lo último que se corrió es que estaba muerto, ¿eh? hasta lo que yo Ah, sé, sí. no. Bueno. hasta lo que yo sé no. Pero si hubiera estado muerto, hubieran podido aclarar algo con tanta historia y tan Lo que pisada. pasa es que Ahora le quedó, pregunto- quedó en el medio Sí. y como hay otros temas un poco más urgentes que eso, quedó medio como dormido, no digo que cajoneado porque no, pero dormido. Por eso dice Esmeralda, una vez que logre lo importante que estoy abordando, voy a reavivar y levantar todo lo otro, porque aparte, recuerden que en un momento habló inclusive de sospechas internas familiares con respecto a ese asesinato. Bueno, por eso, Sí, en sí, primer sí, momento le preguntaba a Luis eso, se encubrió como un hecho de la intimidad de este hombre, que aparentemente un taxiboy había dado fin a sus días. Una No. fiesta gay fue definida en la época, una fiesta rosa, Eso quisieron en hacer un ver. lugar donde, digamos, la sexualidad no estaba blanqueado, época, otra otro época, país. más pecaminosa en cuanto a la mirada social y un montón de cosas. Taparon con esto, Claro. con este término, taparon toda la historia, pero en O definitiva... sea, Era otra podría cosa. haber sido, lo voy a decir en términos técnicos para no ligar ninguna carta de documento, podría haber sido un montaje para finalmente dar muerte a ese tío. Para eliminar una parte del el reparto La propia hereditario. Esmeralda dijo sentadita acá que ella sospechaba Sí. de internas familiares por ese deceso. Sí, es verdad. Lo dijo, Por eso lo dijo acá. decidió, charlando con nosotros, dijo, cuando termine esto, Sí. voy por la verdad de la Perfecto, muerte pero de mi tío. entonces, la Asesinato. novedad hoy, Diego, repasamos. ¿Cuál es el hecho que hace que haya estas Bueno, nuevas... según los abogados de Esmeralda situaciones, Mitre, sí. el hecho de que este hombre Gagliardo, Sí, que administra la sociedad, digamos, bajo la cual están el 25% de acciones de la nación, Que antes administraba no la del logró padre. explicar, digamos, de quién son las acciones. No hay documentación respaldatoria de quién es el titular de las acciones. Por ende, sí. van a ir a fondo y van a tratar de recuperar esos 60 millones de dólares que representan el 25% de acciones y que dan dividendos por 3 millones de dólares anuales. Y Diego, Va a haber una presentación fuerte delante de lo que Santiago Joffre, que es abogado de Esmeralda Mitre, Sí. considera una flaqueza del otro lado. Si no logran explicar, bueno, yo voy a decir que esas acciones Bartolomé Mitre nunca las vendió y por ende son de sus hijos, no solo de Esmeralda Mitre, sino también de... Pero su ahí hay hermano. un Claro. delito de robo, de estafa por parte entre hermanos directamente. Ya en un momento también Esmeralda había dicho que no entendía cómo los actuales dueños del diario La Nación Papel, que nada tienen que ver con el canal informativo La Nación Más, serían personas que tampoco nunca probaron el pago que habrían hecho por esas acciones. Bueno, por ahora no lo quieren denunciar
A Por Seguier. lo menos Esmeralda Mitre no lo quiere denunciar a su hermano. No lo quiere denunciar penalmente con Bartolomé una Jr. figura de estafa. No Sí. quiere ir a fondo con eso. Me espera un poco. Ventura recibió información. Dale, Ventura. Para refrescar todas tus dudas, Débora, porque siempre son las que generan todos los incidentes. Uno de los implicados Sí, se fue a Paraguay. sí. Otro se escondió como pudo, pero murió. Ah, ese es el que digo yo, que murió. ¿Viste que alguien había muerto? No digas que soy tu fuente, no lo voy a decir. Esto se dice siempre antes. Cuando cuentan algo lo dicen primero. Yo no dije nada y Dice, arranca pero después. el que lo mató es el que murió. O sea que ya no Ahí hay, está. ya no hay, Por ya eso no hay a mí- más para no, investigar. Yo te entendí, yo te explico. Nati, nuestra productora que está acá muy prendida. El que murió, Sí. esta persona, sería quien habría efectuado el asesinato. Vamos a rebobinar un poquito en la historia, El que lo Vamos, mató se murió. vamos a rebobinar un poquito esta historia porque, a ver, estamos hablando de la herencia de los Mitre. La herencia de los Mitre está al rojo vivo. Hay una estafa, hay una interna familiar y, por supuesto, siempre escándalo y documentos exclusivos. Este sería como el titular. Estamos haciendo referencia a un crimen que ocurrió dentro de la familia Mitre. Yo le voy a pedir, por favor, a Luis Ventura, Sí. si podemos recapitular esa parte de la historia en A donde ver. el tío de Esmeralda fue asesinado. Estamos hablando del hermano De Bartolomé. de Bartolomé, el padre de Esmeralda. Emilio. Bueno, dentro de lo que sería el reparto patrimonial de esos hermanos, había uno, que es Emilio, que aparece asesinado un buen día. Todo se cubrió diciendo que había sido una fiesta gay, una fiesta rosa. Se envolvió y se mandó al silencio. Sí. Cuando entraron a buscar quién lo había matado, había dos sospechosos. Dos sospechosos, uno de los cuales cae detenido. Los buenos oficios judiciales lo liberan, Y se pero va. sigue siendo investigado y se va a Paraguay. El otro se profuga y desaparece también. El asesino, que hasta ahora no se sabía, el asesino de Emilio, muere. Y el otro sigue. Esta prófugo. persona, a ver, primero contemos que Nunca se Emilio resolvió la historia. nunca se resolvió. Emilio, digamos, el tío preferido de Esmeralda y la sobrina preferida de Emilio Sí. era Esmeralda. Esta persona que muere no significa que no tenga además, digamos, que sea otra la persona que tenía la intención de que muere Emilio. Esta persona que muere es la que efectúa el asesinato. El sicario. El sicario, exacto. La sospecha de Esmeralda, charlando acá con nosotros, más allá de... ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ella habló de Un escudo familiar. Bien, bien, Karina. Sí, qué me acuerdo, atenta. me acuerdo. Habló de un escudo familiar, habló de cosas que no desaparecieron. Apareció en un bidet. En Exacto. un bidet, claro, Bidet como un que no- mensaje mafioso. Como un mensaje mafioso. Además, le pasó algo a ese escudo. Algo Estaba le habían roto, hecho. estaba roto y tirado Algo en le el habían inodoro. hecho y además no desapareció dinero, nada. O sea, Sí había... desapareció algo. ¿Qué Un desapareció? supuesto Luis? testamento Ah, bueno, Ah. que sí. tendría escrito Luis Emilio. Documentación sí desapareció. Documentación y dinero también. Ahora, un dato, Pero 18 pará. años después, porque tenemos la justicia más acelerada del mundo, 18 años después la causa no tuvo un avance. Digo, también ahí hay un compromiso. Como alguien de oficio, ante un crimen en un domicilio particular, con uno de los máximos empresarios del país, o por lo menos de la familia, no avanza este Sí, crimen. pero por esa documentación que vos decís y por el escudo, Esmeralda sospecha que tiene que ver con una cuestión intrafamiliar y que este sicario, que es el que falleció, digamos, Tengo el nombre. fue solamente eso. ¿Tenés el sicario? nombre de quién? ¿Del sicario? El que murió. Del que murió. Sicario, ¿no? Gaspar Chiapeta. Gaspar Chapeta, ese supuestamente El entonces que fue falleció. quien asesinó a, ¿cómo era el nombre? Emilio Mitre, A Juan Emilio Mitre, Juan Emilio Mitre. Bueno, ¿qué tiene que ver el tema de las acciones de la nación con esto y por qué lo sacamos? ¿Por qué, Diego? Porque supuestamente parte del dinero de la herencia de Luis Emilio Mitre, del tío de Esmeralda, estaría en cuentas en el exterior que controlaría esta sociedad anónima a través de fideicomisos. Entonces, no solo estarían las acciones y el dinero proveniente de los dividendos de la nación en el exterior, sino también en ese paquete Y eso la que herencia decís- de Luis Emilio Y eso que decís también, venimos hablando de Gagliardo. Gagliardo además era obviamente el abogado, la mano derecha, el todo de Bartolomé. Sí. Por eso Esmeralda cuando fallece su padre,
no quería que sea esta persona la que continuara con toda la, digamos, con esto que está haciendo en este momento, porque tenía intereses y porque además manejaba lo que ella contó, que aquella madrugada de Navidad o Año Nuevo, en la que el padre un poco, ya mal de salud, un poco maltrecho y un poco tomado, le confiesa el dinero en el exterior, las cuentas en el exterior y la maneja. Hay que decir algo, a Esmeralda le está llevando mucho más tiempo del que pensaba esta batalla. Y porque está sola. Bueno, porque está sola, exactamente por eso, porque en esto, lógicamente, si en algún momento se recuperan los 60 millones de dólares, todos los hermanos van a querer recibir una parte. Ahora, la batalla que hay que dar para conquistar eso, ahí la dejan sola, porque lógicamente tienen vínculos con la nación, e incluso socialmente, en el círculo que se mueven, no queda bien salir a dar ese embate, ¿no? ¿Qué dice la doctora Rañaza? No, a mí hay algo muy puntual que no me cierra, que es que ella, el abogado de ella, denuncia esta situación, esta empresa que supuestamente tiene dividendos en Suiza, y por otro lado no quiere avanzar en la denuncia contra su tío. Como que también ella debe estar presionada de alguna Contra el hermano de contra el hermano Bartolito. Perdón, contra su hermano. De alguna manera ella denuncia, pero no quiere avanzar, porque esto tiene un trasfondo penal. Acá hay una estafa, o sea, pero también esto es claro de lo que sucede en las familias adineradas o no, también, que quieren desheredar a cierta parte de la familia, entonces hacen todas estas maniobras fraudulentas, en el que hay que avanzar también por el lado y además penal, no dejan de ser los hermanos, Sí, independientemente de todos, son los hermanos Eso iba a y le decir. duelen el alma. Obvio. Hay un vínculo de hermanos y la realidad es que estratégicamente a mí me parece que los hermanos necesitan unirse en estas situaciones, por más que sean de diferente madre, que comparten un padre, porque si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Porque no nos olvidemos que son empresas en donde hay intereses y hay dinero, y hay socios, abogados, Pero etcétera, es etcétera. muy difícil de entender por qué no están unidos los hermanos. Bueno. Porque hay hermanos que se llamaron a silencio. Sí. No dicen absolutamente Hay nada. algunos que están ahora acercando Por posición. guita, vamos a hablar claro, es por guita, por ambición, por avaricia, por egoísmo. A ver, estamos hablando, no entendemos por qué no se reparte la plata. Amasijaron a uno, a ver, queda claro. No, y otra cosa, si perdés, si no te va bien y no lográs reconquistar esas acciones, quedaste absolutamente afuera de lo que puede significar la protección de un paraguas llamado la nación. Y además Bartolomé está adentro de la nación, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso se mueve, no solamente dinero, poder, política, un montón de cuestiones, digo, entonces tiene que ver el dinero seguramente, por lo cual no se unen, pero además por otros intereses. Y vimos recién ahí un árbol genealógico muy claro, según la mirada jerárquica de las familias de clase alta, los hijos del primer matrimonio, los mayores, la hija de la segunda esposa, la que misma Esmeralda Mitre dijo que su madre no fue bien tratada una vez que se separó, y por último Neki Galotti, que fue quien cuidó a Bartolomé Mitre hasta el último momento. Digo esto y sin dar detalles, también hubo situaciones confusas con bienes que les eran negados para simplemente el hecho de vivir a uno de estos hijos. No puedo dar detalles, pero en un momento uno de estos hijos va a vivir a un departamento, se encuentra con un extrañísimo procedimiento policial, lo dejo acá, no voy a dar la fecha, un operativo muy extraño, y tuvo que dejar esa propiedad que necesitaba para vivir y que estaba deshabitada. Quiero decir una cosa, que en lo que es entrega de patrimonios y propiedades, que es cuando se resuelve todo el tema de hermanos, que fue la primera etapa a la que hizo referencia Débora, se llegó a demoler toda una pared que tenía un doble fondo con una caja fuerte, donde no querían dejar ni siquiera el rastro en el departamento de la caja fuerte. Demolieron la pared, sacaron la caja, hicieron otra pared. ¿Vos viste que yo no te exageré al comienzo cuando te dije la novela de la tarde? Estas son las historias que están detrás de la familia Mitre, una de las familias más emblemáticas, más de paladar negro de la Argentina.